Buenos días, damos inicio a la audiencia, a la continuación de audiencia única señalada en el expediente 6485 del año 2018, seguido por el demandante José Mariano Mora Vargas contra Telefónica del Perú. Acto seguido también debemos dejar que la presente diligencia es una continuación de audiencia única, la misma que fuera iniciada con fecha 5 de diciembre del año 2018 y suspendida debido a la admisión de medios probatorios de oficio, lo mismo que ya obran en autos, motivo por el cual mediante resolución 2 de fecha 13 de diciembre del año 2018 se señaló continuación de audiencia para presente día y hora. Consecuentemente entonces corresponde a tomar la diligencia en el estado en que fuera suspendida, para cuyo efecto entonces en primer término procederemos a la acreditación de los asistentes, debiendo el demandante indicar nombre completo, DNI y domicilio. Muy buenos días, señor magistrado. Mi nombre es José Mariano Mora Vargas, DNI 21437508, con domicilio José La Torre Ugarte, departamento G206, distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica. A su vez, el abogado del demandante cumpla con acreditar. Buenos días, señor magistrado, y a todos los presentes. Mi nombre es Eric Rodrigo Alcázar Gutiérrez, con registros del Colegio de Abogados de Lima Norte 1958, con domicilio procesal en Avenida Salaberry 674, oficina 802D y casilla electrónica 15143. A su vez, la empresa demandada cumpla con acreditar. Muy buen día, señor juez, muy buen día con todos los presentes. Mi nombre es Anthony Santos Escobedo Salazar, identificado con registro CAL 63599 de Ilustre Colegio de Abogados de Lima. En esta oportunidad represento en mi calidad de abogado apoderado Telefónica del Perú y cumplo con precisar mi casilla electrónica 6768. Ok. Continuando entonces la presente diligencia en el estado en que fue suspendida, tenemos que la misma se suspendió en la etapa de actuación probatoria. Consecuentemente entonces, en primer término, se le concederá el uso de la palabra al abogado de la parte accionante con la finalidad de que indique si va a deducir cuestiones probatorias. Ninguna otra. La empresa demandada va a deducir cuestiones probatorias. Ninguna, señor. Entonces dejaremos constancia de que ninguna de las partes ha deducido cuestiones probatorias, y teniendo a la vista que en primer término existe una declaración de parte admitida ofrecida por la parte demandada, en tal contexto entonces comenzaremos con la actuación de la declaración de parte del accionante. Señor demandante, póngase de pie a fin de tomarle juramento de ley. Póngase de pie. Ya. Señor demandante, ¿jura usted decir la verdad sobre los hechos que serán materia de interrogatorio en la presente diligencia? Sí, señor magistrado. Tome asiento. Bueno, dado que esta declaración ha sido pedida por la parte demandada, se le concede el uso de la palabra a dicha parte a efectos de que formule las preguntas que estime convenientes. Listo. Muchas gracias, señor juez. Buenos días, señor Mora Vargas. Quisiera hacer la primera pregunta es la siguiente. ¿Para qué empresa trabajó por el periodo del 1 de septiembre de 2001 al 31 de julio de 2014? A ver, ¿me podría volver a preguntar, por favor? Claro, con mucho gusto. ¿Para qué empresa usted trabajó por el periodo del 1 de septiembre del 2001 al 31 de julio del 2014? Siempre he trabajado para Telefónica Perú, pero aparecía en las planillas de Telefónica Servicios Comerciales, en ese periodo que usted me está manifestando. Voy a volver a preguntar porque quiero que me quede muy claro. Usted está señalando, mejor le vuelvo a preguntar, ¿para qué empresa usted trabajó de septiembre de 2001 a julio de 2014? ¿Qué empresa usted trabajó? De septiembre de 2001 a julio de 2014. Ya. En ese periodo, como digo, yo venía trabajando en el Telefónica Perú, en la misma dirección, 289, haciendo las mismas funciones, y venía en las planillas de Telefónica y Servicios Comerciales, pero trabajando para Telefónica Perú, siempre poco. No es muy claro, señor juez, solamente quiero que me diga para qué empresa trabajó y me está mencionando. Lo que se le está preguntando, señor demandante. ¿Para qué empresa laboró en el periodo que indica el abogado de la demandada? Señor juez, yo venía haciendo las mismas funciones para Telefónica Perú. Como lo tengo acá unos documentos, una guía de remisiones, que en la cual le voy a cargar con esa oportunidad, donde esa guía de remisiones aparece el RUC de Telefónica de Perú, y estoy firmando ahí un documento que formalmente está con Telefónica Perú, y también tengo
Las cartas, tengo unas cartas donde Telefónica Perú está reconociendo que estoy trabajando durante el periodo 1979 con una carta hasta el noviembre de 2008. Y siempre he trabajado para Telefónica porque tengo 3 cartas donde ellos están reconociendo que trabajan para Telefónica Perú. Señor juez, continuamos una pregunta porque entiendo que está contestada como siempre trabajó para Telefónica. Segunda pregunta, ¿fue en algún momento trabajador de Telefónica Servicios Comerciales? Como le vuelvo a repetir, venía en las planillas de Telefónica Servicios Comerciales. O sea, Telefónica Servicios Comerciales me emitía mis boletas. Le agradeceré para ser claro que me diga sí o no, ¿fue trabajador en algún momento para Telefónica Servicios Comerciales? Utiliza el micrófono. Objeción, doctor. Está condicionando la respuesta del trabajador. Necesariamente el cómo se en la respuesta versa sobre cómo se ha desarrollado la relación laboral. Entonces no puede esperar una simple respuesta de un sí o no. Está condicionando la respuesta. Solicito entonces replanteo y solicito que sea lo más claro posible. ¿Fue usted trabajador en algún momento de Telefónica Servicios Comerciales? Le vuelvo a repetir, yo Telefónica Servicios Comerciales me metía las boletas, pero siempre venía haciendo las funciones para Telefónica Perú. Porque es la misma dirección que Huánuco 89, y durante mis 36 años y 9 meses he venido trabajando en esa misma dirección, hasta la fecha que mi cese laboral cuando había un mutuo disenso. Y agradeceré que el señor demandante sea un poco más específico en sus respuestas, ¿no? Y tengan en cuenta ambas partes procesales, cuál es la materia del presente proceso, es decir, cuáles son las pretensiones que están siendo analizadas en este proceso. Agradeceré que no lo desnaturalicen, porque simplemente estarían pues distrayendo la atención sobre aquellos puntos que son los extremos controvertidos del proceso. Tengan en cuenta que en el acta de audiencia, en la audiencia anterior, se ha precisado cuáles son las pretensiones y también cuáles son los hechos controvertidos. Señor juez, siendo un hecho controvertido la continuidad laboral, por eso es la finalidad de este medio probatorio, una pregunta importante es saber si es que el trabajador puede señalarnos si en algún momento fue trabajador de Telefónica de Servicios Comerciales. Esa respuesta necesitamos que sea lo más clara posible. Entendemos que es sencillo decir si alguien trabajó o no para una empresa. ¿Puede contestarnos esa pregunta, señor Morabar? Señor demandante. Ya. Disculpe, señor juez, quiero reiterar nuevamente, yo siempre he venido haciendo las funciones que venía haciendo en Telefónica Perú, del 1 de enero de 79, las mismas funciones, en la misma dirección, durante todo ese tiempo, sino que me emitieron unas boletas de Telefónica de Servicios Comerciales. Continúo. Otra pregunta, señor juez. Antes de que prosigan, porque si no simplemente esto se va a convertir en algo difuso. A ver. En todo caso, agradeceré que el demandante precise cuál fue su evolución laboral dentro del grupo de Telefónica del Perú, ¿no? Por cuáles razones sociales desempeñó su vínculo laboral. Ya, o sea, en el periodo del año 1979, estaba trabajando yo para Entel. De ahí pasé por tema de fusión, en el año 94, Telefónica Perú absorbió a Entel y absorbió a la compañía peruana de teléfonos. Y luego pasamos a formar parte de Telefónica a partir del año 94.
Y luego, en el año 94, ya las dos compañías formamos de Telefónica a nivel de nacional. Y luego, en el año 2001, me pasaron a la Telefónica Servicios Comerciales. Luego, en el año 2014, Telefónica Servicios Comerciales fue absorbido por Telefónica Móviles. O sea, estoy hablando del primero del 79, perdón, del 94 hasta el año 2014, perdón, del 2001, a partir de 2001 me pasaron a la planilla Telefónica Servicios Comerciales. Me pasaron a la planilla. Por eso me siguen emitiendo boletas de Telefónica Servicios Comerciales. Luego, en el año 2014, hasta julio, hasta el 31 de julio, me siguieron emitiendo Telefónica Servicios Comerciales. Y a partir del mes de 1 de agosto, me emitieron boletas móviles por 2 meses. O sea, móviles del 1 de agosto hasta el 31, hasta el 30 de septiembre. Y a partir del 1 de octubre, nuevamente Telefónica absorbió, volviendo o sea, la anterior, a Telefónica Móvil, a Telefónica lo absorbió, y luego el 30 de septiembre, por mutuo disenso entre quien habla y Telefónica, firmamos un acuerdo. Ese fue el proceso durante 36 años, 9 meses, el periodo que he tenido con Telefónica. Eso entiendo contesta su pregunta, ¿no? Sí, pero tengo otras más que formular y siga. Sí, muchas gracias. Señor Mora Vargas, frente a lo que usted ha dicho, usted renunció a Telefónica del Perú mediante una carta de renuncia el 15 de agosto del 2001. O sea, en esa oportunidad Telefónica fue un funcionario acá de Lima, a Ica, y me hicieron firmar primeramente una carta, o sea, Telefónica me hizo firmar una solicitud, una carta indicándome que por el bienestar de la estructuración de la empresa vamos a pasar todo lo Telefónica, de Telefónica Perú, vamos a pasar a la planilla de Telefónica Servicios Comerciales. Y me hicieron firmar dos documentos. Un documento que fue elaborado por Telefónica Perú, que significa la carta de solicitando la renuncia, y luego me hicieron firmar en el mismo momento, en el mismo acto, la carta de contrato de trabajo. ¿Contrato de trabajo con qué empresa, señor Mora Vargas? Telefónica Servicios Comerciales. Ya, firmó un contrato de trabajo. Ya, cambiando el tema, en el expediente 3227-2014 y 1625-2015, que entiendo los conoce bien porque son los que sustentan su pretensión en este proceso, usted comunicó a los jueces de esas causas la existencia de los expedientes 533-2005 y 1962-2010. A ver, en esa oportunidad le voy a explicar. Quien habla había sostenido frente a estas circunstancias que se venía presentando por el traslado indebido a Telefónica Servicios Comerciales. Yo he tenido procesos aquí en Lima, uno que es el 532-2005 y a la vez el 1962. Pero en esos procesos solicité yo el tema de nulidad de contrato de trabajo y nulidad de contrato de trabajo y nulidad de carta de renuncia. Y luego en el 1962 solicité el acto de extradición porque me estaban trasladando a la ciudad de Arequipa. En la ciudad de Arequipa indebidamente, entonces presenté acá en Lima yo un recurso de medida cautelar por el traslado, porque estaba habiendo sido reducido mi sueldo de 2.800, o sea, de 4.300 a 2.800, y me estaban trasladando a Arequipa, era como mejor dicho, haciéndome renunciar, porque los 2.800 en Arequipa no me iba a alcanzar, pero ni para los gastos de alimentación, porque tenía que conseguir casa, tenía que conseguir alquiler, y subsistir allá con 2.800 iba a hacerlo. Sí, la pregunta era si esos dos expedientes que acaba de narrar los informó cuando se emitieron las sentencias, o bueno, en los casos 32-37-2014 y 16-25-2015. Le informó a los jueces
que vieron esas causas, los expedientes que acaba de narrar? Ya, le explico. En mi demanda que hice al 1962-2010, sí lo puse ahí, ese expediente, al 532-2005, por los actos de hostilización que me venía haciendo la empresa. Sí lo puse ahí. Puse conocimiento a los juzgados del 1962-2010. Pero, claro, yo le estoy preguntando por el 32-37-2014 y 16-25-2015, no sobre el 19-62-2010. En el 32-37-2014 y 16-25-2015, usted informó los expedientes 533-2005 y 19-62-2010. En esa oportunidad no he puesto conocimiento, pero sí lo puse conocimiento del 1962-2010, el 532-2005, como obra ahí en la demanda. Dos últimas preguntas, señor juez. La primera, señor Mora Vargas, coméntenos si existe, de todos sus procesos judiciales, ¿existe un solo proceso judicial que haya declarado nula su carta de renuncia de fecha 15 de agosto de 2001? A ver, ¿me puede hacer nuevamente la pregunta? Claro. Hubo una carta de renuncia de usted el 15 de agosto de 2001. ¿Algún proceso judicial de los tantos que lleva ha logrado declarar nula esa carta de renuncia? No. En el 532-2005 lo declararon prescripción de la demanda, porque nulo todo el proceso, pero no. Ya. Y última pregunta. ¿Algún proceso de los tantos que lleva ha logrado de que el Poder Judicial declare la nulidad del contrato de trabajo nuevo que suscribió usted con Telefónica Servicios Comerciales el 2001? No he hecho mención de esos expedientes en ningún proceso. Le vuelvo a repetir, ningún juzgado ha emitido por la nulidad del contrato de trabajo que firmó con Telefónica Servicios Comerciales en 2001. Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo lo demandó? O sea, vuelvo a repetir. El expediente 532-2005 planteé yo la nulidad de la carta de renuncia y la nulidad del contrato de trabajo. Pero en esa sentencia declararon y la prescripción la prescripción de dicha acción, porque había pasado más de 2 años, según la sentencia 533-2005. No más preguntas, señor juez. ¿Tiene alguna pregunta para su patrocinado, el abogado del demandante? Sí, doctor. Muchas gracias. Señor Mora Vargas, usted se ha presentado ante este juzgado el escrito en la carta de fecha 6 de noviembre del 2018, la cual también fue sustento en el expediente 32-37-2014, la cual reconoce la continuidad laboral con Telefónica del Perú, aun cuando está en la planilla de Telefónica de Servicios Comerciales. ¿Qué es lo que contiene la carta la carta antes mencionada? ¿Qué es lo que dice? Bueno, esa carta fue presentada en el año 2008. Lo presenté con el ánimo, más que todo, como quiera, que la Telefónica me había descontado los temas de Fonavi. Entonces, presenté para que me alcanzara un reporte de todos los descuentos en la planilla que me había hecho Fonavi. Y la empresa telefónica me contestó de que usted tiene relación laboral con Telefónica de tal año, del 1 de enero de 79 hasta la fecha del 6 de noviembre de 2008 que me fue emitida esa carta, donde reconoce el vínculo laboral totalmente, a pesar que me encontré en la planilla telefónica de servicios comerciales. Claro, en ese extremo también es atinente que se absuelve una inquietud de juzgado. ¿Telefónica del Perú existía en 1979? Fue absorbido por Entel, fue absorbido por Entel, pero ellos están reconociendo del año 79 en la carta, del 1 de enero de 79 hasta la fecha que se emitió la carta, que es el 6 de noviembre de 2008. Entonces entiendo que usted está diciendo que Telefónica, como lo señaló cuando describió su recurso laboral, que en el 79 no existía Telefónica del Perú. Claro, no existía, pero en la carta que me mandó Telefónica me dice sí. Continúe, señor abogado. Señor Mora Vargas, al igual que en dicha carta, ¿existen otros documentos emitidos por Telefónica en los cuales le señale cómo debe desarrollar sus labores o hace ciertas indicaciones? Sí, efectivamente, en el año, a mí el 15 de agosto de 2001, como vuelvo a repetir, la empresa me hizo firmar
dos cosas, la solicitud de renuncia y el contrato de trabajo, y luego ellos en ese momento eso fue en el mes de agosto, 15 de agosto de 2001, y en el mismo año, en el mes de noviembre, Telefónica me emite una carta felicitándome por haber sido, pues yo trabajaba en el área comercial, que era gestión de ventas de los servicios. Me felicitó por haber obtenido ventas a nivel de provincias, como el número 1, y me felicita por haber gestionado las ventas en el mes de agosto, septiembre y octubre, y esa carta fue emitida en el mes de noviembre de 2001. Continúo, doctor. Señor Mora, para que me diga, usted formuló su carta de renuncia y firmó ante Telefónica del Perú, y formuló su contrato y celebró su contrato con Telefónica de Servicios Comerciales. Dígame, ¿qué circunstancias variaron en cuanto a la relación laboral después de esa firma? Precise si continuó laborando en el mismo lugar, si las circunstancias de trabajo del ambiente laboral, sobre sus jefes inmediatos. Hay un caso peculiar, o sea, el funcionario que me hizo firmar esa carta fue un funcionario que fue de Lima, el señor Pedro Pacherre. Él me llevó los dos documentos, el documento del contrato de Telefónica y Servicios Comerciales, y a la vez la solicitud para firmarlo, lo firmé los dos. Y la relación laboral siempre ha sido en Huánuco 289, y en ese mismo local ha venido también trabajando Telefónica y Servicios Comerciales, mejor dicho, venía haciendo las mismas funciones, las mismas tareas que venía realizando todos los días. No ha habido variación en el tema de funciones de trabajo. Señor Bora Vargas, sobre la emisión del certificado de trabajo de septiembre de 2015, del 2 de octubre del 2015, y de la liquidación de beneficios sociales, se puede observar que Telefónica del Perú reconoce su vínculo laboral desde septiembre de 2001. ¿Hubo algunas circunstancias en las cuales Telefónica se viera obligado para emitir dicho documento? Y si dicho documento se hizo con razón a un expediente o fue de plena libertad. Bueno, ese documento de los beneficios sociales, a partir de septiembre de 2001, o sea, la continuidad laboral, me emitió Telefónica porque cuando el mutuo disenso me hicieron firmar las liquidaciones con el RUB de Telefónica del Perú. Y luego dice fecha de inicio en la beneficios sociales, dice fecha de inicio 1 de septiembre de 2001, y fecha de cese dice 30 de septiembre en la liquidación de beneficios sociales. Y en ningún momento he firmado ni un documento, mi mutuo disenso con Telefónica Comercial, sino con Telefónica Perú, donde reconoce el vínculo laboral continuo. Señor Bora Vargas, el expediente 533-2005 versa sobre nulidad de carta de renuncia y nulidad de contrato de trabajo, y asimismo el expediente 1962-2010 versa sobre cese de hostigamientos laborales. En otras, usted presentó estos documentos en otros procesos porque había incidencia, o sea, me refiero a que ha hecho incidencia esto en otros procesos, y si en estos procesos era menester presentarlos. Señor, objeción. Está preguntándole sobre una estrategia procesal a una persona natural, y eso es propio de la destreza jurídica. Retiro la... Sí, correcto. ¿Va a formular otra pregunta? ¿Va a formular más preguntas? Eso es todo, doctor. Si no hay más preguntas, para concluir la declaración de parte. Sí, unas preguntas adicionales, señor. La primera es la siguiente. No, mejor no. Retiro las preguntas que iba a formular. Sí, lo voy a guardar para mi celular. Consecuentemente, entonces damos por concluida la declaración de parte y procederemos a la actuación de los medios prorrogatorios documentales que quedaron pendientes también. Consecuentemente, entonces se le concede el uso de la palabra al abogado de la parte accionante a efectos de que oralice los documentos que considere conveniente. Muchas gracias, doctor. Conforme a lo que hemos expuesto en la demanda y a los documentos que hemos anexado,
tenemos claramente el expediente 3237-2014, la cual obra en autos y en dicho expediente es importante establecer que se establece claramente los criterios por los cuales se declara la despersonalización del empleador y con Telefónica del Perú, y también se habla sobre la continuidad laboral. Es importante mencionar que en esa oportunidad el juzgador cita claramente la carta de fecha 6 de noviembre de 2018, la cual hemos adjuntado al presente proceso mediante el último escrito presentado, y en dicha carta se menciona, se cita en la sentencia y se hace mención que Telefónica del Perú reconoce el vínculo laboral desde 1979 hasta la actualidad. Es decir, que en noviembre del 2008, cuando el señor demandante se encontraba en planilla de servicios en planilla de Telefónica de Servicios Comerciales, Telefónica está reconociendo el vínculo laboral hasta la fecha de emisión de dicho documento. Eso es lo que se cita en la sentencia, lo cual sirve como fundamento para declarar fundada la demanda y también para establecer la continuidad laboral. De igual forma, doctor, tenemos la liquidación de beneficios sociales de fecha 2 de octubre del 2015, la cual Telefónica del Perú precisa que la fecha de ingreso del demandante es de septiembre del 2001 y no hace ninguna precisión, o sea, no hace ninguna aclaración respecto a que sea con motivo de algún tipo de absorción o con motivo de algún juicio. Es decir, Telefónica del Perú emite la liquidación de beneficios sociales citando que dicho documento, que la fecha de ingreso es de septiembre de 2001, con plena libertad y conocimiento de las consecuencias legales que esto tenía por conveniente. Asimismo, doctor, oralizamos el certificado de trabajo de fecha 2 de octubre del 2015 y de fecha 2 de septiembre del 2001. En dichos documentos se evidencia que, bajo las mismas circunstancias que en la liquidación de beneficios sociales de octubre del 2015, que Telefónica de Perú manifiesta libre voluntad que el trabajador, que el señor Mora, tiene vínculo laboral desde enero de 1979 en adelante hasta la fecha de agosto de 2001 y de forma continua sin disolución del contrato desde el 1 de septiembre del 2001 hasta la fecha cese, que es septiembre de 2015, doctor. Nuevamente observamos que Telefónica no hace ninguna precisión respecto a que si este certificado se hace en mención a algún tipo de absorción realizada por Telefónica respecto a las empresas Telefónica de Servicios Comerciales o Telefónica Móviles. Más todo lo contrario, reconoce el vínculo laboral de forma continua, por lo cual queda claramente establecido la continuidad laboral, doctor. Tenemos también, y quisiera citar la sentencia de primera y segunda instancia con respecto al 1925 del expediente 1925 del 2015, doctor. Dichos documentos nuevamente se reconoce el vínculo laboral de forma continua, la emplazada no discute la continuación del vínculo laboral y se le otorga al demandante el pago por un pago por la suma de 11.357 soles, ¿sí? por el aumento general, por el incremento remunerativo establecido en el laudo arbitral 1993-1995. Asimismo, se hace un reintegro por la cláusula de salvaguardas de la suma de 4.346 soles. Doctor, estos montos hacen incidencia sobre el cálculo de la compensación por tiempo de servicio, los cuales deben ser tomados al momento de emitir sentencia. Y finalmente, sobre el documento que ha sido integrado de oficio, tenemos el convenio colectivo que se solicitó por intermedio de esta judicatura de oficio, donde se establece claramente en el apartado B de la cláusula quinta, que habla sobre gratificación extraordinaria anual por producción, establece claramente que los trabajadores que tengan
que cumplan 30, 35, 40 años de servicio, tendrán como retribución 4 sueldos básicos, todo lo que estamos demandando en esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. A su vez se le concede el uso de la palabra a la empresa demandada con la finalidad de que oralice los medios probatorios que estime convenientes. Muchas gracias, señor juez. Espera un segundo. Estamos adjuntando el convenio colectivo que entendemos es el que hemos adjuntado el 30 de marzo de 1995, que efectivamente señala que se otorgarán gratificación por años de servicio, y entendemos que el actor está reclamando que al 2009 había gozado 30 años. Lo que nosotros estamos presentando ahora este medio probatorio para señalar que el actor no es beneficiario de este convenio colectivo. Muy sencillo, la pretensión es que señale el trabajador es el 2009 gozo yo de 30 años. No puede ser beneficiario de este convenio colectivo si ya estamos señalando que el 2001 dejó de ser trabajador de Telefónica. Obviamente, si hubiera continuado en la empresa hasta el año 2009, se podría estar dentro de la causal que señala esta cláusula del convenio colectivo, es decir, cumplir 30 años de servicio. Y viéndose interrumpido esa relación laboral, nosotros señalamos que este medio probatorio acredita justamente que el trabajador no es beneficiario de este beneficio. Seguidamente, se ha emitido el expediente 533-2005, en donde el señor efectivamente ya lo ha señalado, demandó la nulidad de su carta de renuncia ante Telefónica del Perú en 2001 y la suscripción de un nuevo contrato de trabajo frente a Telefónica Gestión y Servicios Comerciales. De ello, obviamente, ya el mismo trabajador lo ha reconocido que existió esta demanda, fue declarada fundada la prescripción. El abogado de la parte demandante viene señalando que no existe cosa juzgada por una sentencia inhibitoria por prescripción. Supongamos que ello es cierto. Lo que nosotros señalamos con este medio probatorio es lo siguiente: si no se puede tomar la calidad de cosa juzgada una sentencia que tiene calidad, donde se ha establecido la prescripción extintiva, lo que sí es real es que no existe ningún proceso que haya declarado la nulidad de una carta de renuncia y la suscripción de un nuevo contrato de trabajo. El trabajador ha tenido toda la oportunidad, toda la tutela jurisdiccional efectiva para poder declarar la nulidad de estos documentos y no se han realizado. Ok, no queremos ver el tema de la cosa juzgada, pero no existe ningún proceso judicial que haya declarado su nulidad, por lo tanto sostienen validez hasta la fecha. Punto 3, estamos adjuntando y se ha aprobado el expediente 1962-2010, que fue interpuesto, todos estos expedientes fueron interpuestos con anterioridad a la expedición del 32-37-2014, que es el sustento del vínculo ininterrumpido presuntamente del trabajador. Este 1962-2010 es muy importante. ¿Por qué, señor juez? Porque en ese proceso, el trabajador del 2010 reconoce como empresa empleadora a Telefónica Gestión Servicios Comerciales. Tanto es así que él demanda a esa empresa actos de hostilización, como ha mencionado, la rebaja de remuneraciones, entre otros. Este expediente sí cuenta con calidad de cosa juzgada, ya que hubo un pronunciamiento sobre el fondo y se declaró infundada la demanda. Pero lo importante en este expediente es que el trabajador en un proceso sí reconoce a Telefónica Servicios Comerciales como su empleador y ahora lo desconoce cuando se ha hecho la declaración de parte. Ahora bien, hemos incorporado también en el punto 4 el mérito de la copia de la sentencia 1041-2018, expedida hace muy poco. ¿Qué queremos acreditar con estos expedientes que se han resuelto en primera y segunda instancia en la Corte de Ica? En estos procesos, para ser muy breve, el trabajador demandó beneficios por el periodo justamente donde no fue trabajador de Telefónica, es decir, de 2001 en adelante, y no presentó los expedientes 533 y 1962-2010. ¿Y qué le dijo el juzgado? Vamos a no considerar la sentencia 32-37-2014, que le reconoce un vínculo, porque esa sentencia se obtenía, bueno, digamos, no lo va a considerar porque no fue comunicado en su oportunidad las sentencias que ya mencioné. Se aparta
de las sentencias que el trabajador había presentado, que es sustento de este proceso. Ahora bien, también presentamos el expediente 797-2017, también del trabajador con Telefónica, donde también demanda el pago de beneficios por el periodo que estuvo en Telefónica Servicios Comerciales. Mismo razonamiento en ICA, mismo razonamiento. Frente a este proceso que pierde, el trabajador presenta una acción de amparo en ICA para que un juzgado constitucional verifique si hay una legalidad o no en la interpretación de no considerar sentencias con calidad de cosa juzgada. ¿Y qué dice ese proceso en primera y segunda instancia? La de segunda instancia no la hemos incorporado porque se ha expedido con posterioridad a esta audiencia, se ha notificado recién en diciembre, pero ¿qué dice en primera y segunda instancia? Que se declara infundada la demanda, verificando que un juzgado constitucional ya ha verificado que no tomar en consideración sentencias con calidad de cosa juzgada como el expediente 3237-2014, que señala un vínculo supuestamente ininterrumpido, no es inconstitucional. Por el contrario, se está tutelando que se expidan fallos contradictorios y que se advierte que el trabajador no había comunicado en su oportunidad los expedientes que ya mencioné, el 533-2001 y el 1962-2010. Y por último, bueno, solicito, señor juez, que me conceda la oportunidad de poder oralizar algunos medios probatorios que se encuentran en el escrito de demanda, frente a los cuales también tenemos algo que señalar. Procedo. Muchas gracias. Se ha señalado que la liquidación de beneficios sociales de fecha 2 de septiembre de 2001, dice el señor abogado de la parte demandante ha señalado, no hay precisión respecto a que si fue por una decisión ordenada por un juez, que Telefónica cuando lo expidió sabía las consecuencias legales que ello trae. Para empezar, respecto al medio probatorio, es de fecha 2 de septiembre de 2001. Hasta ese entonces era trabajador de Telefónica, no hay mayor cuestionamiento. Pero la frase que utiliza el abogado de la parte demandante, sabría las consecuencias legales que ello trajera. Sabemos que el error no genera derecho, pero en este caso no ha ocurrido así. Pero aunque hubiera ocurrido, el error no genera derecho. Y respecto al punto de la liquidación de beneficios sociales de fecha 2 de octubre de 2015, se señala lo mismo. No hay precisión de la absorción, no sabemos, bueno, Telefónica sabía las consecuencias legales de haber presentado esta liquidación. ¿Qué tenemos que decir? Como se ha dicho en la audiencia anterior, no hay cuestionamiento de la fecha de ingreso y la fecha de cese. El trabajador ingresó en Telefónica y terminó en Telefónica. Y obviamente quien tenía que emitir el certificado de trabajo iba a ser Telefónica porque se otorga recién el 2 de octubre de 2015. ¿Y en dónde estaba el trabajador el 2 de octubre de 2015? En la empresa Telefónica del Perú. ¿Quién más le iba a otorgar un certificado de trabajo por el periodo 2001-2014 y el año 2014? Si ya habían sido absorbidas las empresas por Telefónica del Perú. No existe persona jurídica más que Telefónica misma que para que en el año 2015 pidiera un certificado de trabajo por todos los periodos, porque justamente había sido absorbido, tenían que reconocerle el vínculo. Pero eso no quita el hecho de que el trabajador fue trabajador, valga la redundancia, de Telefónica Servicios Comerciales desde el periodo de septiembre de 2001 hasta julio de 2014 y de agosto, por un par de meses en agosto de 2014 para Telefónica Móviles. Y por último, queríamos señalar que señala el abogado de la parte demandante que en el expediente 3237-2014, que es la pieza neurálgica que acredita el vínculo, señala él que en esa sentencia el juez evaluó los criterios de continuidad, que se basó en las constancias de trabajo. Ya hemos oralizado en la declaración de parte que en ese proceso ese juez no fue informado de las sentencias 533-2005 y 1962-2010. Y por tanto, del tenor que adjunta de la misma sentencia que obra en su demanda, no se verifica en ningún párrafo que se hable de que el trabajador haya corrido traslado al juez sobre la renuncia que él había realizado a Telefónica y el contrato de trabajo nuevo suscrito con otra empresa. Esos hechos deberían ser meritados por esta judicatura. Muchas gracias, señor juez. Seguidamente, entonces, salvo que los abogados deseen agregar algo más, vamos a dar por concluida la etapa de actuación probatoria. Ok, entonces damos por concluida. Diga, señor demandante. Permítame, por favor, precisarle.
En el año 1999 de Telefónica Perú creó Telefónica Servicios Comerciales. De 1000 acciones que tenía, 999 acciones correspondía a Telefónica Perú. Es por ello que yo demandé en aquella oportunidad Telefónica Servicios Comerciales, haciendo conocimiento que yo me estaba hostilizando, o sea, Telefónica Perú estaba coordinando con Telefónica Comerciales para que ellos trataran, mejor dicho, de una forma unilateral, trasladarme a la ciudad de Arequipa. Eso fue así, señor juez. Es importante que también tenga conocimiento, tome en cuenta que la propietaria de Telefónica Comerciales siempre ha sido Telefónica Perú, señor juez, con 999 acciones. Ok, entonces, si no hay nada más que agregar, daremos por concluida la etapa de actuación prerrogatoria y pasaremos a la etapa de alegatos finales. Sustente el abogado del demandante sus alegatos de clausura. Muchas gracias, doctor. Es importante, para el presente caso, establecer claramente sobre la continuidad laboral que tanto se ha venido en mención, y sobre los expedientes 533-2005 y sobre el expediente 1962-2010, que no se invocó. La emplazada señala que al momento de emitir la sentencia 3237-2014 no fueron invocados y se hizo con desconocimiento del señor juez y que se vulneró la buena fe. Doctor, en el expediente 533-2005, como bien lo ha señalado la parte emplazada, se discute sobre la nulidad de la carta de renuncia firmada por el demandante, y también sobre el contrato de trabajo celebrado con Telefónica de Servicios Comerciales, doctor. En esa oportunidad se hace un pronunciamiento no sobre el fondo, sino sobre la prescripción, a través de una excepción, que en su oportunidad fue declarada fundada. La prescripción fue de naturaleza civil, porque estábamos hablando de acciones de nulidad que tienen su origen en la prescriptoria en el Código Civil, porque había pasado más de 3 años para la declaración de la nulidad, efectivamente. Pero la parte emplazada distorsiona el sentido de la sentencia. ¿Cuál es el sentido distorsiona el sentido del pronunciamiento, del pronunciamiento definitorio? Dice que debido a esa sentencia se reconoce el vínculo laboral con Telefónica de Servicios Comerciales, y debido a esa sentencia las cartas y el contrato tienen plena validez. No es cierto. En ningún extremo del pronunciamiento, tanto de primera instancia o de segunda instancia, se discute sobre la validez de los contratos, o se discute sobre la continuidad laboral, o se discute sobre la relación válida con Telefónica de Servicios Comerciales. En ningún extremo se discute sobre eso. Quiere dar el efecto de que efectivamente hay una relación jurídica válida, jurídica laboral, con Telefónica de Servicios Comerciales, cuando en ese momento, en la sentencia, en ningún momento se pronunciaron sobre eso. Es decir, esa sentencia no contradice en ningún momento lo expuesto en el expediente 3237-2014, donde se habla sobre la continuidad laboral, donde se habla sobre la despersonalización del empleador. Digamos, en el expediente 533-2005, ¿se discute sobre esos puntos? No, en ningún momento se discute sobre esos puntos. Tanto es así que, como no tiene vinculación, como no tiene no incide uno sobre el otro, la misma emplazada no lo invocó en su oportunidad como parte de su defensa en el expediente 3237-2014. Es más, con posterioridad a la emisión y a la declaración de cosa juzgada por parte de la segunda instancia en sede especializada, la emplazada no entabla una nulidad de cosa fraudulenta, basándose justamente en lo que dice ahora, que es la cosa juzgada. ¿Por qué no lo entabla? ¿Por qué no lo señala? ¿Por qué no lo invoca como parte de su defensa en esa oportunidad? ¿Por qué? No lo invoca, no lo entabla, no señala en su defensa, porque efectivamente no incide sobre el pronunciamiento, porque no está discutiendo sobre la continuidad laboral, no está discutiendo sobre la despersonalización laboral del empleador. Disculpen. De igual forma, en el 1962-2010 discutimos sobre ese acto de hostigamiento por disminución de las funciones. En algún momento se trata sobre la validez de la relación con Telefónica del Perú.
¿En algún momento se discute sobre la continuidad? ¿En algún momento se discute sobre la despersonalización del empleador? En ninguno. Tanto es así que en su oportunidad tampoco Telefónica, la emplazada, lo enuncia como parte de su defensa en el expediente 3237-2014. No lo entabla. Y tampoco, basándose en el 1962-2010, no entabla una nulidad de cosa fraudulenta. Doctor, nunca el juzgado en el 1962-2010 se discutió sobre la continuidad laboral con Telefónica del Perú. En ningún momento. Y ahora pretende tomar esos pronunciamientos como cosa juzgada cuando se hubiese, como si se hubiese tratado esa discusión. El doctor la emplazada quiere que se realice una interpretación extrínseca de lo que se dice la sentencia. No, las sentencias deben hacerse una interpretación literal y qué es lo que dice, cuáles son las consecuencias jurídicas. En esta oportunidad no hay ningún pronunciamiento respecto de la continuidad laboral o de despersonalización del empleador. Entonces, ¿por qué tendrían que ser invocados en el expediente 3237-2014? ¿O por qué no fue parte de la defensa en su oportunidad por parte del empleador? ¿Por qué? Porque no están relacionados. Porque el fallo de una sentencia no debe afectar en la otra porque son petitorios distintos, no hay cosas, ni siquiera hubo litispendencia, la empresa nunca invocó la litispendencia. Doctor, con posterioridad, igualmente, ya digamos, el expediente 2014 estaba en proceso, los otros expedientes no se fueron a invocar. En el expediente que nosotros también hemos invocado, en el 1625-2015, donde se reconoce los reintegros por aumento general y cláusula de salvaguarda, por lo que hace incidencia sobre la pretensión que hacemos ahora, lo que decimos ahora. Invocaron el expediente 1962-2010, invocaron el expediente 533-2005, en ninguna oportunidad. Contradicieron la continuidad laboral, en ninguna oportunidad. En su oportunidad plantearon una nulidad de cosas fraudulentas sobre las sentencias firmes que en ese expediente hubo. No. Doctor, nosotros lo que nos está obligando la emplazada, según sus argumentos, es que invoquemos todos los procesos que hemos tenido con Telefónica del Perú. Absolutamente todos los procesos, favorables y no favorables. La emplazada invoca todos los procesos que hemos tenido favorables, donde se reconoce reintegros de remuneraciones, donde se nos reconoce reintegro de CTS, reintegro los otorgamientos por distintos convenios colectivos que hemos tenido. ¿Los invoca? En esas sentencias, en esas oportunidades, la emplazada se ha defendido hablando sobre el expediente 533-2005 o el 1962-2010. Efectivamente hay fallos en ICA que son contradictorios de lo que nosotros decimos y que lo hemos discutido en su oportunidad y que aún no se ha decidido en el Tribunal Constitucional. Pero existe independencia de juzgados. Cada juzgado tiene ese criterio, efectivamente, y se tiene que respetar. El expediente 533-2005, los fallos inmersos en el 533-2005, el fallo inmerso en el expediente 1962-2010, el fallo establecido en los fallos establecidos en el 3237-2014 y en el 1625-2015 tienen calidad de cosas juzgadas todos y todos son válidos. Nosotros no negamos la validez, nosotros no contradecimos ni mentimos sobre lo vertido en esos expedientes. Nosotros somos claros y precisos, nuestra posición es una. Pero cada expediente tiene su validez y cada expediente, cada pronunciamiento tiene su ámbito. Ningún expediente u otro se pronuncia sobre el mismo tema. Pueden estar relacionados, ¿no? Indirectamente, porque es una misma relación laboral. Pero en realidad, cada expediente tiene su ámbito. Y es así. Se debe reconocer el ámbito de cada expediente. El expediente 533 se pronuncia el expediente 533-2005 se pronuncia sobre la prescripción. ¿Eso afecta a la continuidad laboral? ¿Señalada en el expediente 3237? No. El ámbito del expediente 1962-2010 se pronuncia sobre la hostigamiento laboral. ¿Acaso se pronunció en ese momento sobre la continuidad laboral? No. No tiene por qué afectar el ámbito de un pronunciamiento que versa sobre esos temas. En cambio, sí, y el empleador, la entidad emplazada, no lo señala, es que en el 1925-2015 también se reconoce la continuidad laboral. Es más, no la discute el empresario. ¿Por qué ahora cambia de parecer? Doctor, señal de esa continuidad laboral es que el señor Mora Vargas continuó laborando en el mismo sitio, en Quirón Huánuco, en Ica. ¿Eso ha sido materia de discusión por parte de la empresa? No lo ha discutido. ¿Ha discutido en algún momento que se emitió la carta de fecha
de fecha 6 de noviembre del 2008, no lo he discutido. Y que en esa carta, la misma emplazada señala que desde el 1 de enero de 1997 hasta la actualidad, en esa oportunidad de noviembre de 2008, el señor Mora trabajaba para Telefónica del Perú. No lo ha discutido, pero discute la continuidad laboral, discute la relación laboral. Cuando existe fallos que sí reconocen la continuidad laboral, efectivamente, no hay fallos que digan que se pronuncien sobre la nulidad de la carta de renuncia o la nulidad del contrato de trabajo, efectivamente. Pero eso no quita que no haya un pronunciamiento sobre la continuidad laboral. Para desnaturalizar la continuidad laboral o para desnaturalizar la tercerización o en casos también la tercerización, ¿es necesario declarar la nulidad de los contratos? Bueno, en materia laboral no. En materia civil, tal vez, ¿no? Pero en materia laboral no. En materia laboral lo que prima son los hechos. ¿Y cuáles han sido los hechos? Que Telefónica del Perú venía ejerciendo su poder de disposición y de dirección sobre el señor Mora Vargas, en el mismo lugar, realizando las mismas funciones que desde 1979. Entonces, ¿se puede discutir la continuidad laboral? ¿Se puede discutir la despersonalización del empleador? No. Se discute la celebración de los contratos, sí. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo ha venido ejerciendo sus labores? Eso no se discute. Y es en base a esos documentos, en base a ese criterio, que se pronuncia en el expediente 3237-2014 y también el expediente 1625-2015. Y en base a eso, doctor, Telefónica del Perú emite los documentos que es certificado de trabajo y liquidación de beneficios sociales. Y en alguna oportunidad ahí hace la presión, debe hacer la precisión. Yo tengo un empleador por simple debida de diligencia, yo debo hacer la presión. Tal fecha y ya absorbido. No lo hace, ¿por qué? Porque el trabajador ha sido de forma directa. Doctor, los fallos contenidos en los expedientes referidos al 3237-2014 y al 1625-2015 tienen plena validez. Son hechos ya verificados. Son hechos que no debían entrar en controversia. Pero sin embargo, lamentablemente, entran en controversia en una sede judicial distinta. Por una falta de criterio, a mi parecer. Pero veamos, si el 1925 tiene plena vigencia, también tiene plena vigencia y es real que la emplazada le ha pagado en su oportunidad los conceptos por incremento de remuneración establecido en el laudo habitual 93-94 y también por la cláusula de salvaguarda por el mismo periodo y del mismo criterio. Entonces, estos conceptos inciden sobre el cálculo de la CTS, efectivamente inciden sobre el cálculo de la CTS. Asimismo, estando la continuidad laboral que tanto invocamos, doctor, en esta oportunidad, a la fecha de que estamos reclamando, doctor, el señor Mora Vargas ya contaba con más de 30 años laborados. También le corresponde, conforme a lo señalado en el apartado B de la quinta cláusula del convenio colectivo de... Disculpe, la fecha se me va de la memoria. De marzo de 1995 se establece claramente que que los trabajadores que tengan más de 30 años serán acreedores a 4 sueldos básicos. De igual forma le corresponde. Y sobre eso se debe hacer hincapié en que generan intereses legales y costos procesales conforme al proceso. Doctor, eso es todo lo que tenemos que argumentar. Muchas gracias. A su vez, la demandada exponga sus alegatos finales. Muchas gracias, señor juez. Muy interesante los alegatos finales de la parte demandante. Voy a pronunciarme sobre todos los aspectos y posteriormente sobre lo que fundamenta nuestra contestación. Primer punto. Ha hablado sobre la carta de nulidad, la nulidad de la carta de renuncia del contrato de trabajo del expediente 533-2005. Ha esbozado una serie de argumentos. Pues, ¿qué es lo real aquí? Esa carta tiene validez. Se lo preguntamos en la declaración de parte. No fueron declaradas nulas. No se puede señalar que eso no tiene incidencia sobre la continuidad. Estamos hablando de cartas de renuncia. Yo renuncio voluntariamente a un trabajador, yo firmé un nuevo contrato de trabajo. Si yo considero que eso no es real, demando. Ya demandó, se quedó prescrito, no pude ejercer otras acciones legales, como también dice el abogado de la Barra especulando, una acción de amparo, entre otros, no lo he hecho. Es válido. Durante años después, 5 años después, reconoce a Telefónica Servicios Comerciales y le demanda autofilización.
Esa es una actitud de alguien que dice, yo soy de Telefónica, reconocer en otro proceso a Telefónica Servicios Comerciales, punto 1. Punto 2, señala, ¿por qué nos dice, por qué la parte, bueno, la empresa no invoca las sentencias favorables que tiene el trabajador en otros juzgados? Yo le pregunto lo mismo, ¿por qué no invoca las sentencias que ustedes tienen de favorables en otros juzgados? La incidencia que se pide en este proceso sobre CTS y gratificación es laudo arbitral, por el 93-94. ¿Sabe, señor juez, ponemos a conocimiento esta judicatura que el señor Mora Vargas viene requiriendo el laudo arbitral 93-94 desde julio del 93 hasta septiembre de 2005, dividido en 5 procesos. 3 de ellos en Lima, 2 de ellos en Ica, 2 de ellos a favor, 1 en contra en Ica, 2 pendientes en nueva ley. Él mismo lo ha dicho, hay fallos contradictorios. Esa es la naturaleza de la nueva ley procesal del trabajo. Es un mismo hecho, diferentes juzgados, diferentes fallos. Eso es lo que busca el principio de veracidad, que los jueces tomen posturas distintas sobre un mismo hecho. Pudo haberlo demandado todo si estaba tan seguro que le correspondía. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo ganó todo en un solo principio si él considera que es así? Punto 3, señor juez. Señala que el expediente 32-37-2014 es el único expediente donde se trata, se analiza la continuidad laboral. ¿Por qué el 533-2005 y el 1962-2010 no analizan la continuidad laboral? Sencillo, señor juez. Todos aquí sabemos de leyes laborales. Anteriormente, no es como ahora en la nueva ley, siempre cada demanda se va a analizar la continuidad laboral como punto controvertido. Los expedientes anteriores 533-2005 y 1962-2010 fueron antigua ley. El 32-37-2014 fue en la nueva ley procesal del trabajo. Pero vamos a eso. El abogado de la parte demandante dice, el 32-37-2014 es el único expediente que analiza, valora los medios probatorios para ver la continuidad laboral. Preguntemos, ¿qué demandó en el 32-37-2014? ¿Vínculo laboral? ¿Reconocimiento? No. Pago de CTS de los años 70. Ese es un expediente en donde presentamos medios probatorios idóneos para verificar la continuidad laboral. Ahora, si se obtuvo un fallo señalando, dice, ¿por qué en esa oportunidad la empresa, no presentó los medios probatorios? ¿Por qué no presentó nulidad de cosa fraudulenta? Bueno, verificamos que las estrategias de presentar demandas en diferentes procesos y en diferentes cortes funcionan. Al parecer les ha venido funcionando. Ahora vamos a ver, respecto a otro punto. Cuando hemos oralizado el tema de la declaración de parte y hablamos del vínculo, nos señala que hay hojas que firmaron en el 2001, que entre otros, que le dieron reconocimiento por ventas, entre otros. ¿Los ha presentado en ese proceso? Hubo omisión de medios probatorios. No ha presentado ninguno de estos medios probatorios. La parte demandada no ha tenido oportunidad de formular cuestión probatoria, ni el juez ni esta judicatura ha podido analizar esos documentos. Todo esto solamente es la simple afirmación del trabajador. Hasta el momento sostiene, me obligaron a firmar, me llevaron. ¿Cuál es la prueba de eso? No existe prueba. Por el contrario, nosotros sí vamos a sustentar prueba de que hay temeridad procesal. ¿Por qué? Porque cuando presentamos declaración de parte, la primera pregunta fue sencilla. ¿Fue trabajador de Telefónica del Perú? Y la respuesta, y lo dejé constancia en el video, siempre trabajé para Telefónica. Nosotros en el medio probatorio, un momento. Punto 4, hemos presentado el expediente 1041-2018 de la Corte de Ica. Aquí tengo el video. En este video hay una declaración de parte y en la primera pregunta que se le hace al señor Mora Vargas, ¿para qué empresa fue trabajador de septiembre de 2001 a julio de 2014? Telefónica Servicios Comerciales. Invocó el mismo trabajador. Y en esa misma audiencia, peculiarmente, el abogado dijo, señor juez, ¿qué es temeridad? Decir en una audiencia A y decir en otra audiencia B. Me quedo con su concepto de qué es temeridad. Ahora, avanzando ya respecto a las cuestiones de fondo.
tenemos que señalar que lo que se solicita en este proceso es el pago de CTS y la incidencia de gratificaciones de un convenio colectivo que señala años de servicio. Nosotros reiteramos que respecto al tema de la gratificación no calza, porque el trabajador al 2009 no era trabajador de Telefónica del Perú, era trabajador de Telefónica de Servicios Comerciales. Lo ha reconocido en otro expediente, ahora lo quiere negar, ha reconocido que había una carta de renuncia que es válida, hay un nuevo contrato de trabajo suscrito. No está en discusión que ha sido trabajador de servicios comerciales, señor juez. A donde nos quiere llevar esta controversia es a pensar que un trabajador fue de parte de dos empresas. Entonces, si genera utilidades en uno, cobra utilidades en el otro. Si hay beneficios, convenios colectivos en uno, cobro también los del otro. Y eso no se puede permitir, consideramos, en aras del principio de veracidad, porque la verdad es una sola. Ahora, respecto al pago de CTS, igualmente, no hay ninguna incidencia en el pago, porque a partir del 2001 hasta el año 2014 no fue trabajador de Telefónica Servicios Comerciales. Y ya para culminar, pues, queremos señalar lo siguiente. El día de ayer, 20 de marzo de 2019, se ha emitido por el primer juzgado de paz letrado de Lima un auto que declara improcedente la demanda, y en el último párrafo, mismas partes, en el último párrafo dice: exhórtese el abogado Rodrigo Alcócer a asumir con seria y diligentemente los procesos bajo su patrocinio, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 29, en la ley 29.497. Nosotros, desde que inició esta demanda, hemos dicho que hay temeridad procesal, señor juez, porque es evidente, en ese proceso también se demandó un beneficio que está comprendido entre 2001 y el año 2014. Es evidente, señor juez, que el trabajador no fue trabajador de Telefónica del Perú durante el 2001 al 2014. No existe ninguna incidencia que otorgar. Y hemos demostrado con todos los medios probatorios nuestra postura y las contradicciones en las que ha entrado el trabajador. Por lo tanto, solicitamos que se declare infundada la demanda y, si usted estimarlo así, considere los apercibimientos que correspondan. Muchas gracias. Seguidamente, entonces, pasaremos a la etapa de sentencia, en conformidad con el artículo 47 de la ley 29.497, nueva ley procesal de trabajo. Este juzgado procederá a dictar el fallo de la sentencia y señala fecha para su notificación. En este acto, el juzgado declara infundada la demanda en todos sus extremos y señala fecha para su notificación para el día 26 de marzo del año 2019 a horas 4 de la tarde, con lo cual concluye la presente diligencia.